Buenos días, bienvenidos a la iglesia El Remanente de Cristo. Le damos la bienvenida a todas las personas que están acá y por supuesto a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Le enviamos un saludo a nuestro pastor Carlos Redimín Sánchez, que se encuentra en México, ¿verdad? Esperando su pronta venida. Y bueno, bendiciones al pastor allá también. Vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento tan precioso. Te pedimos que esta palabra sea de mucha bendición para las personas que nos están viendo, ya sea por las redes sociales, las que están aquí, Señor, y que puedan atesorar esto en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, primeramente el tema de hoy tiene que ver con algo que es muy importante. Y la importancia de este tema es que es un bistec, es algo que no es lechita, ¿verdad? Y es algo que se ha investigado y le damos gracias a Dios porque no todas las iglesias te hablan de estos temas y es importante que lo sepan. Entonces, el tema de hoy dice así: ¿es acaso la mujer la enemigo número uno de Satanás? Y ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a abrir en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres también. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Génesis 5.2. Vamos a Génesis 5.2, nos dice que Dios, ¿verdad?, creó al varón y a la hembra, ¿verdad? Aquí está más claro, no habla, ¿verdad? El Señor nos dice, más claro que el agua, solamente hay dos géneros, varón y hembra. Los creó y los bendijo y llamó su nombre Adán el día en que fueron creados, ¿verdad? Primero creó a Adán y después de Adán, ¿verdad?, creó a Eva. Ahora, Génesis 2, 21, 22, ¿qué nos dice? Dice: y el Señor Dios hizo caer en sueño a Adán y se quedó dormido, ¿verdad? Y entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22 dice: y de la costilla el Señor Dios tomó el hombre e hizo una mujer y trájola al hombre, o sea, se la llevó al hombre. Entonces, aquí vemos que hay muchas sectas que dicen que la mujer no fue sacada del hombre, pero ¿qué lo está diciendo la palabra? Sí fue sacada de la costilla del hombre. Es muy importante que tengan eso. Vamos a Génesis 3. Ya que estamos en Génesis 5, Génesis 3. Esto es algo muy importante y quiero que quede, que las personas que nos están viendo, ¿verdad?, vean esto. Satanás, la manera en que ataca, su ataque principal, estas son sus armas principales, ¿verdad? El engaño es la primordial de él. O sea, es importante saber y detectar que el engaño es una de las principales armas que tiene Satanás. Siembra la duda, ¿verdad?, divide y separa, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir un poquito adelante. Dice: Satanás apunta su ira a la mujer. ¿Por qué? Bueno, mire, ahora aquí vamos a entender muchas cosas, porque está el machismo, que el machismo de verdad que fue en todo lo que es América, parte de Europa también, fue inculcado, ¿verdad? Y por lo menos mis tatarabuelos, mis abuelos trataban de verdad a las mujeres como un servicio y la trataban, bueno, y los padres de nosotros tenían esa cultura y nosotros agarramos parte de esa cultura, pero ya las cosas han cambiado un poco, ¿verdad? Pero el machismo es algo que Satanás ha inyectado
en muchos países. Y por eso es que es importante al hombre, ¿verdad?, que vea también esta prédica, porque también va con el hombre. El Señor nos enseñó, por eso es que vino Jesús aquí, nos enseñó cómo debemos de tratar a una mujer, ¿verdad? Y Él lo compara con la iglesia, ¿verdad?, que hasta murió por ella. Y Él dice que, o sea, prácticamente nosotros los hombres tenemos que proteger, ¿verdad?, a la mujer, tenemos que guardarla, tenemos que enseñarla, tenemos que darle lo mejor y tratarla como dice que es un vaso frágil, pero en realidad es como una vasija, el original, como una vasija frágil. Entonces es importante que sepamos esto. El maltrato en el Medio Oriente, sí, todo lo que es Corea, Japón, China, la mujer es algo como algo que dejan atrás. Esas culturas son fuertes, ¿verdad? Y ni le digo en el Medio Oriente, que se ha creado un odio en el Medio Oriente. Antes no era así, pero de 1960 hasta estos tiempos han venido, digamos así, grupos, ¿verdad? Los chiitas, todos estos grupos, talibán, todos estos grupos que han querido mermar, digamos, hacer más todo lo que es el odio contra la mujer. En estos tiempos vimos una noticia de que una niña se cortó el cabello por los lados de Irán, algo así, y la policía fue a arrestarla y bueno, la desaparecieron y apareció después muerta, y eso fueron días de gente saliendo a las calles, pero todo esto lo ha diseñado Satanás en contra de las cosas de Dios. La liberación femenina, otra cosa de lo que ha hecho Satanás para confundir, para engañar, para dividir. El aborto, ¿verdad? Que el aborto en realidad, su cuerpo no es de ella. Ellas dicen, no, que el cuerpo es mío. No, Dios creó ese cuerpo. Y lo que traes adentro tampoco es tu cuerpo. Entonces tú no puedes tomar una decisión por algo que no te pertenece. Pero son gente que han sido engañadas, son gente que han sido separadas ya para hacer lo malo. Ahora, la rebeldía de la mujer contra el hombre, o sea, eso es otra guerra, ¿verdad? De ahí sale el feminismo, de ahí sale lo del aborto, porque la mujer siempre ha tenido como una competencia con el hombre. Y eso es lo que ha querido poner Satanás, que ponerle en la mente a la mujer que por qué si él le hace eso yo no lo puedo hacer, por qué si él tiene esto yo no lo puedo tener, por qué si él puede y yo no. Y entonces eso es lo que quiere Satanás, que tú tomes un lugar que no te corresponde. Y lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Y la independencia femenina. ¿Cuál es la independencia femenina? Yo no necesito un hombre. Yo me valgo sola. Yo puedo tener los hombres que yo quiero. Yo, independientemente económicamente, sigo sola. Y hay otras que dicen, todavía no he visto el primer macho que me domine. Y vemos estas reacciones, ¿verdad? De mujeres. No todas son así, gracias a Dios, pero hay mujeres así. Hay mujeres y cristianas, ojo. Yo he oído cristianas que dicen, yo no necesito ningún hombre, yo tengo a Jesús. Bueno, gloria a Dios. Pero te lo dicen con una broma como que, bueno. Y uno se queda así impactado. Pero es lo que el enemigo o Satanás, hay gente que dice, no me gusta que nombren a Satanás. Satanás lo que significa es adversario, enemigo. Eso es lo que significa, adversario. Entonces, es lo mismo que yo dijera, el adversario ha hecho esto en contra de Dios, todas estas planificaciones, ¿verdad? Pero muy importante esto, y vamos a volver atrás, porque queremos leer, ¿verdad?, a Génesis 3, del 1 al 6 primero, y dice así: empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor les dio que había hecho, el cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, sí, del fruto del huerto no podemos comer, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis, para que no muráis. Porque la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, mas sabe Dios el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y serás como dioses, viendo el bien, sabiendo el bien y el mal. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era codiciable, ¿verdad?, para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, ya infringió la primera ley, y comió la segunda ley, y también le dio a su marido, el cual así como ella comió, así como ella. Entonces aquí vemos varios aspectos. Vamos a pararlo aquí en el versículo 6, ¿verdad? Porque aquí vemos el engaño. El primero es con que Dios dijo, Satanás, primero cuestiona, ¿por qué? Con que Dios dijo, y aquí es donde viene el engaño, ciertamente no moriréis. Entonces aquí es donde Satanás le pone, digamos así, el engaño a la mujer, y después le dice, y siembra la duda, seréis como dioses, que vas a saber el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, la mujer ve que todo era bueno, era agradable a los ojos, que era codiciable, ojo, ¿verdad? Para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Entonces aquí hay unos aspectos muy importantes que tenemos que analizar. Número uno, la mujer es más inquieta, la mujer es más curiosa, la mujer siempre trata de investigar, ¿por qué salió esto así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo...? El hombre no, el hombre dice, mira, haz esto así, y el hombre va, lo hace y listo. Así somos nosotros, ¿verdad, hermano? Así somos nosotros. Pero la mujer no, la mujer, ¿pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empieza a investigar, y empieza a meter por abajo, y empieza a ver por acá, y empieza a ver por allá. Así es la mujer. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Satanás, en forma de serpiente, busca a Eva. Vamos a especular un poco. ¿No podría ser Satanás a lo mejor trató de hacer lo mismo con Adán? No se ha escrito, pero uno no sabe. Puede ser. Pero Adán, como no le hizo caso, le dijo, no, hombre, usted está loco. O sea, a mí Dios me dijo que no agarrara la ley, no hiciera esto y no hiciera lo otro. Punto. Y no lo hizo. Entonces, me voy a meter entonces por la mujer, ¿verdad? Y bueno, la halló que es más curiosa, más esto, ¡pum! Le tiró a matar a la mujer. Entonces, vamos a saltar el versículo 9. Y llamó el Señor Dios. ¿A quién llamó Dios? A Adán. ¿Por qué no llamó a Eva? Si Eva fue la que comió el fruto. No, llamó fue a Adán. ¿Por qué? Porque en el orden de Dios es Dios, que es Cristo, está el hombre, ¿verdad? Después viene la mujer, los hijos y los esclavos o empleados, que en aquella época había la esclavitud, pero ya ahora son los empleados que son esclavos, igualitos, pero con otro nombre. Entonces, ese es el orden de Dios. Entonces, es muy importante que sepan esto, porque muchos predicadores dicen que la mujer cayó al hombre por el que pecó. Y no es así. Ya Dios había establecido el orden antes que Eva trascendiera la ley o cayera en el pecado. Ahora, en esta época, ¿verdad? Digamos, en este tiempo, solamente habían dos commands, o ¿cómo se llaman? Los mandamientos. El mandamiento número 1 era no tocar la fruta, y el mandamiento número 2 era no comerla. Y falló en las dos.
Y por supuesto, Adán, como vio que la mujer había comido, él, ¿verdad? También cae, pero no fue engañado por la serpiente. Ojo, eso es muy importante que lo anoten. Ahora vamos al versículo 12. El versículo 12 hasta el 15, y dice: si el hombre respondió a la mujer, el hombre respondió: la mujer que me diste, ¿verdad? Esto es muy interesante porque yo me imagino a Adán que hablando con Dios, y Dios le dice: ¿qué hiciste, hijo mío? Y dice: no, papá, la mujer que me diste. Entonces va a la mujer, ¿verdad? Que está en el versículo 13, y la mujer dice: no, fue la serpiente que creaste. Y en el 14, el Señor habla con la serpiente, y la serpiente se queda así como que no tiene quien echarle la culpa. Bueno, yo ahí me río, ¿no? Pero realmente aquí viene el juicio de Dios. Y el juicio es: te pondré en enemistad entre ti y la mujer. Y aquí le está hablando a la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente. Y le dice: te pondré en enemistad. Anoten esa palabra, enemistad. Entre ti y la simiente suya. ¿Verdad? Y esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí hay dos aspectos muy importantes, y es lo siguiente. Número uno, la enemistad, ¿verdad? Entre Satanás y la mujer, entre la simiente. La simiente significa linaje, ¿verdad? Significa semilla y significa esperma. O sea, entre el esperma de Satanás, pero cuando yo veo y digo, bueno, el esperma de la mujer, ¿cómo es esto? No cuadra acá. Pero Dios estaba poniendo un misterio acá que Satanás no lo pudo descifrar hasta que vemos en los evangelios sinópticos que nace Jesús, ¿verdad? De María, una virgen, y Dios mismo pone el esperma. ¿Por qué? Porque no está infectado. Porque si hubiese agarrado María el esperma de José, ese esperma está infectado desde el principio. Todos nosotros acarreamos la infección del pecado de Adán. Pero Dios, sabiendo esto, por eso es que le dijo: de la semilla de la mujer te va a dar en la cabezota, porque te metiste con algo que yo creé. Entonces, es importante que tengamos esto, ¿verdad? Ahí les dejé unos versículos de tarea para que lo chequeen, ¿verdad? Y sigamos. Satanás apunta su ira a la mujer. La mujer, ¿verdad? Satanás crea el machismo, lo esparce por Latinoamérica, ¿verdad? Todo lo que es Centroamérica, Suramérica, parte de Europa, bueno, ni le digo el Oriente, todo machismo, ¿correcto? La mujer cree que es el hombre, pero en realidad no es el hombre, es Satanás que ha hecho eso, ha invadido con él, ha infectado al hombre, ¿verdad? Y por eso es que vemos tantas cosas en las relaciones matrimoniales, hombres que les pegan a las mujeres, empresas que discriminan a la mujer, todas estas cosas, y todo es por Satanás. Estamos aprendiendo acá de dónde vienen las cosas, y es importante que lo tenga. El maltrato de la mujer en el Medio Oriente, sí, en lo que es China, lo que es Corea, ¿verdad? Imagínense en los países comunistas, ¿verdad? Japón, y también están en todo lo que es Taiwán, todas estas cosas. La mujer tiene un papel secundario. La liberación femenina, oh my God, la liberación femenina, crean estos movimientos para crear división, que es lo que vimos anteriormente, la división. El aborto, no, que este cuerpo es mío. Déjeme decirle que ese cuerpo lo creó fue Dios, no es tuyo. Y el cuerpecito que está adentro tampoco es tuyo. Lo puso
Dios allí. No te pertenece. No tienes que tomar ninguna decisión con algo que no te pertenece, porque es de Dios. Rebeldía de la mujer contra el hombre. Esto ha pasado desde los años 50, 60, empezó estos movimientos, porque ya sabe Satanás que le queda poco tiempo. Y la independencia femenina, vemos muchas mujeres, ¿verdad?, que dicen, aquí no ha nacido el macho todavía, que me domine. Y vemos estas cosas, estas reacciones de esta manera. Vemos otras que dicen, no, yo estoy bien sola, independiente, yo me sé valer por mí misma, yo no necesito ningún hombre. Vemos todas estas cosas cuando están quebrantando las cosas de Dios. Y más adelante se lo vamos a mencionar. Esto no solamente para la mujer, esta prédica también tiene que ver con el hombre, porque hemos sido también nosotros culpables de que las mujeres se sientan de esta manera, y por eso se hablan las ideologías del matrimonio del mismo género, por todas estas cosas. Pero es un plan que ha hecho Satanás, no es el hombre, ¿verdad? Y sí, porque al hombre es el que se le carga todo. Entonces, no es el hombre. ¿Que hemos sido influenciados? Sí, pero no ha sido el hombre. Así como fue influenciada Eva a comer el fruto. La mujer ha sido engañada también por la filosofía, por las ideologías, las modas, el maquillaje, los perfumes, ¿verdad? La tarot, ser sacerdotisa, son medium, esotérico, horóscopos, hasta en la teología y en el gobierno. Estamos en Génesis todavía, vamos a ir a Génesis 6. Vamos a explicar esto porque es muy importante. Génesis 6:2 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ojo, hijos de Dios aquí en el Antiguo Testamento, hijos de Dios son los ángeles caídos, ¿ok? Fíjense que aquí dice hijos de Dios y sale hijas de los hombres, ¿ok? Ya hijas de los hombres significan humanas. Entonces dice, viendo los hijos de Dios, o sea, ángeles caídos, que las hijas de los hombres, perdón, eran hermosas, las tomaron como esposas, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre, siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán de 120 años. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Ok, vamos a saltar al número 5. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y toda la indignación de los pensamientos de sus corazones era solamente mala continuamente. Aquí vemos varios aspectos. Número 1, ha sido afectado el genoma humano. ¿Cómo? Bueno, ellos hicieron relaciones con humanas, los ángeles caídos, pero ¿cómo hicieron relaciones? La Biblia no explica exactamente si es que ellos se metieron en otro cuerpo o ellos infectaron su ADN con el ADN de ellos, ¿verdad? Pero sí hubo una alteración, ¿verdad? Porque cuando estas mujeres tuvieron hijos, salieron gigantes, lo que llaman Neftalí. Es importante que anoten esto. Ahora vas a empezar a entender por qué están las pirámides esas en Machu Picchu, en Perú, en México, en Egipto, están esas, digamos, construcciones en Inglaterra que son muy, digámoslo así, inexplicables. Científicamente no se pueden explicar cómo en aquel tiempo había la sabiduría de que ponían los dibujos, que se viera el sol y que de esa manera supieran el calendario de los 365 días. O sea, cómo personas indígenas podían tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero es a raíz de esto. Ya la Biblia nos lo está diciendo acá. Y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la ciencia no te lo explica, pero ya la palabra de Dios nos lo está diciendo. Es muy importante que nosotros veamos que todas estas manifestaciones, como el maquillaje, las modas, el tarot, cómo leer todas estas cosas, ser medium,
fíjense que siempre son mujeres. La mayoría, no estoy diciendo que es un 100%, ¿verdad? Entonces, los horóscopos, en la misma teología hay mujeres que ahora quieren ser pastoras, hay mujeres que quieren ser rabí también. Entonces, eso está infectando. También en el gobierno, ya tenemos una vicepresidenta, ¿verdad? Tenemos congresistas, tenemos personas que quieren ser alcalde, la alcaldesa de Montgomery, de Tennessee, si es en Florida, yo me quiero tirar a la alcaldesa de Hialeah allá en Miami. Entonces todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque Satanás ha inculcado estas cosas desde mucho antes, ¿verdad? Y entonces hay mujeres que han tomado estas cosas para su propio beneficio, como Jezabel. Jezabel era una mujer más bella, preciosa, ¿verdad? Usaba maquillajes, perfumes, ¿verdad? Y trataba de buscar a los hombres para ella cometer sus cosas. Entonces, ya vamos entendiendo poco a poco todo eso. El plan de Satanás es destruir el diseño de Dios. Ya ahí leímos Génesis 6:2, ¿verdad? Fíjense que los hijos de Dios, como dijimos, vendrían siendo los ángeles caídos en el Antiguo Testamento. Perdón. Sí. Y las hijas de los hombres son las humanas, que tuvieron los neftalines. Ajá. Nefilines, me están diciendo acá. Ok. Los ángeles caídos son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a leer Judas 1, sí, porque Judas está antes del libro de Revelaciones. Oh, ok. Y es el único capítulo aquí, Judas 1:6, y dice: y a los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de la oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Se dice que eran aproximadamente 200. Judas 1:6. Sí, pero aquí está Judas. De esas tres voy a leer una por el tiempo. Sí, sí. Entonces, estos seres, estas entidades, ¿verdad? Están ahorita encarceladas. Aproximadamente son 200 los ángeles que hicieron estas cosas con las mujeres humanas, y Dios se encargó de encarcelarlos. Es importante. Vamos a ver Segunda de Pedro 2:4. Dice: porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, mas antes, habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Es muy importante que tengan esto. ¿Por qué? Porque ellos fueron encadenados, están encadenados ahorita. Y después del rapto, se dice que van a ser soltados cuando salgan los sellos, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis. Entonces, ojo pelado, si ahorita las cosas están candela, imagínense cuando estos locos salgan. Figúrenselo, piénsenlo. Va a ser candela. Y en verdad lo estamos diciendo para que usted pueda tomar la decisión. Hijos de Dios, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a leer una. Vamos a buscar. Los demás lo pueden chequear, ¿verdad? Y chequen. Pero vamos a leer acá 1 Juan 3:2. En el Nuevo Testamento ya los hijos de Dios son los que ya
creyeron en Jesucristo y están siguiendo los pasos de Jesús. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Dice, 1 Juan 3:2, dice, muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no es manifestado que lo hemos de ser. Empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, ya aquí somos nueva criatura, ¿verdad? Y es muy importante que sepamos esto. Enemistad. Enemistad significa Eva con B alta, que es lo mismo que odio o rencor de continuo. O sea, nunca va a parar hasta que, bueno, venga el Señor, ¿verdad? Pero Dios hizo un orden, ¿verdad? Ahora vamos a buscar 1 Corintios 14:34. 1 Corintios 14:34, ¿verdad? Nos dice algo que Pablo empezó a decir en las iglesias. No quiero que las mujeres se sientan mal por esto, pero es algo que Dios puso, ¿verdad? Y dice así: vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Aquí Pablo, en el contexto ustedes pueden ver, habla sobre el comportamiento que tienen que tener todos en la iglesia. Y uno de los comportamientos es que la mujer no puede tomar autoridad sobre el hombre en lo que es las enseñanzas de las escrituras. Es importante esto, por eso es que se calla. Ahora, no le es permitido hablar. Cuando vamos a los 10 mandamientos, que ya no nos regimos por los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya tenemos un programa acá que se refiere a esto. Ahora nos referimos a los mandamientos de la iglesia. Esto es un mandamiento de la iglesia, que las mujeres no tomen autoridad sobre el hombre en las cosas de lo que es Dios, y no tomen la autoridad sobre el hombre, punto. Pero es increíble cómo el Señor, ¿verdad?, nos describe el porqué. Pablo no es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que no, él es en contra de las mujeres, que no sé qué más, que... No, él no es nada de eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir las cosas de Dios, y una de las cosas que Dios nos enseñó fue amar y proteger a nuestras mujeres y enseñarles a ellas. Dios puso este orden. Voy a ponerle acá. Cristo es la cabeza, el hombre, ¿verdad? El hombre cubre a la mujer cubre a los hijos y los hijos a los esclavos. Por supuesto, va este orden, ¿verdad? Por eso es que Cristo, ¿a quién llamó? A Adán. Él no llamó a Eva, que fue la que comió la fruta primero. Él llamó a Adán. ¿Por qué? Porque este es el orden de él. Ahora, yo puse acá 2 órdenes, pero también puede ser, ejemplo, vamos a poner acá, que los hijos se pongan acá arriba, entonces que el hijo tenga a Cristo aquí, después tiene a la mamá, después, o los empleados que empiezan a hablar mal del dueño de la compañía. O sea, este orden puede variar, pero ahorita como estamos hablando de la mujer, puse este orden así. Esto supuestamente es una cristiana, ¿verdad?, que es profeta, o que es apóstol, o que es pastora, tiene primero a Cristo. Pero ¿quién es su cobertura? Es ella es la cobertura. Cristo primero, ¿verdad? Después tiene al hombre, los hijos y los esclavos, o los empleados, pues, o los servidores, ¿verdad? Y una mujer que no tiene a Dios, ¿verdad?, pone a sus empleados, porque a lo mejor una empresaria tiene poco tiempo con los hijos, al hombre ni lo mira y a Cristo ni lo ve. Esto, como le dije, puede variar. O sea, si son los hijos, ¿verdad?, X. Pero si no tiene este diseño, cualquiera de estos, como lo ponga, está mal. ¿Me hago entender? Ok. Este es el diseño. Ahora, Pablo aquí nos dice que las mujeres no hablen en las congregaciones. Mi pregunta es,
vamos a poner los 10 mandamientos. Cuando dice Dios, no matarás. Cuando Dios dice, no codiciarás. ¿Cuál es tu decirle a Dios por qué? No sé qué más. Tú no puedes discutir. Dios dice, no, no. Aquí Pablo lo está diciendo. No hablen en la congregación. Punto. Y es palabra de Dios. Porque decir que Pablo está diciendo algo que no es decir que esto no es verdad. Entonces, tengan mucho cuidado en ustedes decir estas cosas, porque su alma se puede perder. Y se lo decimos con todo el amor. No lo estamos diciendo porque somos los más chéveres. No, nosotros estamos yendo a la palabra. Y este es el orden que Dios puso. Entonces, Él quiere romper, Satanás quiere romper ese orden. Y lo estamos viendo como dijimos, alcaldesas, estamos viendo gente en el Congreso, estamos viendo un poco de cosas que eso es lo que nos está diciendo, que el tiempo de Dios se está acercando. Ahora, el odio, el rencor, ¿te hace daño? Sí, te hace daño. ¿Qué dice Hebreos? Vamos a buscar aquí, Hebreos 12:15. Y dice, mirando bien que ninguno falte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ello sean muchos contaminados. Está comprobado científicamente que una persona que tiene odio, que tiene rencor, sufre de cáncer, sufre de enfermedades, ¿verdad? Sufre muchas enfermedades, ya sea en los huesos, ya sea o sea, el carácter de las personas influye. Y una de las cosas que Dios nos dice acá es que no tengas ninguna raíz de amargura. Si usted tiene algo contra un hermano, contra una persona o contra un género, tenga mucho cuidado, ore, pídale a Dios paz, ¿verdad? Porque ese es el problema. Muchos pueden ser contaminados y es lo que está pasando. Mucha gente se está contaminando con eso de que apóstoles, profetas, la mamá espiritual, estas cosas son muy, muy delicadas y tenemos que tener digamos así, la sabiduría para contraatacar los ataques de Satanás. No nos tenemos que dejar engañar, no nos tenemos que sembrar la duda, no nos tenemos que dejar dividir, no nos tenemos que separar. Jesús, cuando fue tentado, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. Venía de un ayuno, no comió. Bueno, pero si tú eres hijo de Dios, cambiate estas piedras en pan y así ya no vas a tener hambre. Dice, escrito está, no solo el pan vive el hombre. No, pero si te subes al pináculo y te tiras, los ángeles están. Escrito está. Escrito está. Tenemos también una prédica que se llama Los 3 strikes de Jesús a Satanás, que explica todo eso. Vean. Escrito está. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Para contraatacar a Satanás, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Mujeres, estudiemos más la palabra de Dios. ¿Verdad? El lugar de la mujer es estudiar para enseñarle a quién, a los hijos y para enseñarle a las jovencitas, ¿verdad? Para que aprendan a sujetarse a sus esposos. ¿Cómo Jesús trató a las mujeres? Bueno, aquí le voy a dejar esto, ¿verdad? Pero yo voy a tomar nada más solo un caso, ¿verdad? Juan 4, del 7 al 26, la mujer samaritana. En aquella época, una mujer samaritana era considerada como algo sucio, como algo que no era puro, y ellas tenían que recoger agua a cierta hora, como a las 5 de la tarde, después que ya todas las que supuestamente eran más puras lo hicieron. Y para no encontrarse ya tenían horario. Jesús se le presenta a esta mujer samaritana y le empieza a hablar con mucha educación,
¿verdad? Con mucho amor. También tenemos la mujer adúltera, muchos saben ya la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Que iba a ser juzgada, ella, por ser adúltera. ¿Y el adúltero dónde quedó? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Por qué no le tiraron piedra al adúltero? La injusticia, y aún así Jesús tuvo que intervenir para protegerla y guardarla. Y Lucas 8, este sí me gustaría que lo buscáramos ahorita. Lucas 8 del 1 al 2. Es importante esta, a mí me encanta esta porque tengo que decir unas cosas que son muy importantes. Y dice, y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Este evangelio es diferente al que está ahora, porque el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. Entonces también tenemos una prédica de eso. Y los 12 con él. Y ciertas mujeres que habían sido curadas de los malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la cual le habían sacado 7 demonios. Este es algo que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta mujer María Magdalena, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo le saca los demonios, tenía 7, dice, 7 demonios. Ella lo sigue como una discípula. Y es importante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquella época habían prodigios, habían cosas, poderes que tenían que ya hoy en día no los hay. Pero es importante que ustedes sepan estas cosas. ¿Por qué? Porque ella no volvió a tener demonios. Qué raro. Vemos iglesias que sacan demonios todos los domingos, ¿verdad? Y siempre a veces es la misma persona. De domingo, o sea, le sacan los demonios los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, y el domingo que viene otra vez la vuelven a sacar. Bueno, María Magdalena le sacaron 7 demonios y de ahí más nunca. Entonces, mire cómo muchas iglesias están actuando como no debe ser, ¿verdad? Primera de Pedro 3:7. Cómo Dios trató a esas mujeres. Las trató con mucho respeto, ¿verdad? Y dice así el Señor: maridos, vosotros maridos semejantes, morad con ellas según su conocimiento, dando honor a las esposas. Aquí dice como vaso frágil, pero como vaso más débil, pero en realidad son como vasijas, ¿verdad? Y como herederas juntamente con la gracia de vida para vuestras oraciones que no sean cortadas. Hombres, es importante que usted ame a su mujer, es muy importante que le dé el honor que se merece, como una vasija frágil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus oraciones no van a llegar. Y eso es importante porque dicen, bueno, por razón mis oraciones no llegaban, que no sé qué más. Bueno, ¿cómo estás tratando a tu mujer? A los que están casados, me estoy refiriendo. Entonces, es importante, y esto ya es un tacanazo a los hombres, tenemos que tratar bien a nuestras mujeres, porque si no lo estamos haciendo, las oraciones no van a llegar. Y fíjense que van a ser las oraciones estorbadas. ¡Wow! Entonces, Dios nos da aquí un tips, como decimos acá, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 2, 13 y 14. Y esto nadie lo sabe o pocos lo saben, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que saberlo, ¿verdad? 1 Timoteo 2, 13 y 14. Esto es algo que lo debían saber todas las personas cristianas, pero no lo saben porque no le dicen. Y dice así: porque Adán fue formado el primero y después Eva. Aquí está el orden, ¿verdad?
Porque Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada, ¿verdad?, fue en la transgresión. O sea, aquí lo que te están diciendo que Adán, él no quería comer la fruta, pero como ya la mujer la comió, Adán diría aquí, bueno, la voy a comer para morir junto con ella. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán se sacrificó prácticamente para que no muriera ella sola, sino que él también la protegió, la guardó. Le dijo, bueno, si aquí nos enmachamos los dos. ¿Me entiendes? O sea, Dios, y esto fue como un pre a lo que Jesús iba a hacer con la iglesia. Cristo murió por su novia. ¿Qué? ¿Y quién era la novia? Yo no la veo aquí en la Biblia. Aquí no dice nada. Sí, la novia. ¿Quién era la novia? Nosotros, la iglesia, sin denominaciones. No la bautista, no la presbiteriana, no la pentecostal, no la libre, no. La iglesia de Dios, sin denominación. Los que seguían, los que tienen de autoridad la palabra de Dios, nada más, por encima. Dios, nada más. Entonces dice, maridos, amad vuestras esposas, así como Cristo amó, tiempo pasado, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Adán se entregó. El primer Adán se entregó. Y fue algo que Jesús también lo hizo. Se entregó por nosotros. Por eso es que es importante ser iglesia. Hay gente que es iglesia y se quiere ir al judaísmo, con los movimientos mesiánicos. No. Jesús pagó el precio. Se entregó por la iglesia, por su amada. Murió por su novia. Ese es el ejemplo que también nos da a nosotros los maridos, a cuidar a nuestras esposas. Que si tenemos que morir por ellas, tenemos que morir por ellas. Ya Dios nos los dio como un ejemplo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y ya para terminar, las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Ok. El orden ¿cuál es el orden que tú tienes? ¿El que te avisamos acá, que era el orden de Dios, o el otro? Si estás en el otro, déjame decirte que eres enemiga de Dios. Y Dios no quiere que tú seas enemiga de Él. Por eso es que Él te amó. Hace 2000 años, Él te amó. Él no te ama, Él te amó en la cruz. Y aquí es donde vamos. La mala noticia es que si tú no crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eres enemiga, eres considerada enemiga de Dios. Ahora, si tú crees, ¿verdad?, lo que dice 1 Corintios 15, el 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día, ¿verdad? Según las Escrituras, Él resucitó. Y como dice Romanos 3:25, que por su sangre fuimos comprados. Y esa sangre nos cubrió de todo pecado. Si tú crees esto, bienvenida a la familia de Dios. Y ya vendrías agarrando el modelo de Dios. Que Dios cubre al hombre, el hombre cubre a la mujer a los hijos y los hijos a los empleados. Que el Señor te bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Señor, te doy gracias por todas las personas que han visto esta prédica, que aten esta palabra a sus corazones, que la analicen, que la investiguen y que puedan, Señor, abrir tu corazón y puedan creer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Gracias.